Tengan ustedes un cordial saludo. Soy Dalia Llanes Rivero, estudiante en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de la Facultad de Auditoría Financiera o Contaduría Pública. En esta ocasión les voy a hablar de la Constitución Política del Estado, que fue ratificada un 25 de enero del 2009 mediante referéndum popular. Fue promulgada el 7 de enero del mismo año en el Alto Bolivia. El 25 de enero del 2009 en Bolivia se realizó el referéndum de aprobación de la Constitución Política del Estado de Bolivia. Del total de votos emitidos, el 61,4% votó por la aprobación de la nueva Constitución. Los votos por el no sumaron un 38,6%. Los votos en blanco sumaron un 1,7% y los votos nulos un 2,61%. La estructura del texto constitucional consta de 5 partes. La primera parte, bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías. La segunda parte, estructura y organización funcional del Estado. Tercera parte, estructura y organización territorial del Estado. Cuarta parte, estructura y organización económica del Estado. La quinta y última parte, jerarquía normativa y reforma de la Constitución. Cada parte se divide en títulos y estos en capítulos. Algunos capítulos también están divididos en secciones. En total, la nueva Constitución cuenta con 411 artículos. La primera parte de la nueva Constitución Política del Estado se refiere a la característica del Estado boliviano y los derechos fundamentales, así como las garantías ciudadanas de las personas. Los derechos se dividen en los fundamentalísimos como una adquisición en la evolución de los derechos, además de los fundamentales y las garantías constitucionales. Entre los derechos y fundamentalísimos se encuentra el derecho a la vida, al agua, a la alimentación, a la educación, a la salud, al hábitat, a la vivienda y al acceso a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. La Constitución Política del Estado establece derechos específicos para sectores sociales específicos: niños, adultos, privadas de libertad, personas con discapacidad, usuarios y consumidores de servicios públicos. La segunda parte de la nueva Constitución Política del Estado hace a la estructura y organización funcional del Estado, es decir, corresponde a la estructura de los órganos del Estado. El Estado boliviano se compone de 4 poderes u órganos: ejecutivo, legislativo, judicial y el electoral. Además, la Constitución Política del Estado establece la existencia de entidades como el Ministerio Público, la Procuraduría General, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La tercera parte de la nueva Constitución Política del Estado se refiere a la estructura y organización territorial del Estado. La nueva Constitución Política del Estado reconoce las autonomías territoriales como mecanismos de descentralización administrativo y político. Se reconocen 4 las formas de autonomía: departamentales, regionales, municipal e indígena. La nueva forma de autonomía son la departamental, la regional y la indígena, persistiendo desde la Ley de Participación Popular la autonomía municipal. En esta forma de descentralización administrativa y política, las entidades territoriales autónomas no están subordinadas entre ellas y tendrán igual rango constitucional. La cuarta parte de la Constitución Política del Estado se refiere a la estructura y organización económica del Estado.
La nueva Constitución Política del Estado propone una economía plural, reconoce espacios económicos diferenciales, entrelazados e integrados que se articulan y complementan. La economía plural articula las diferentes formas de organización económica sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La economía social y comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien colectivo, según nos dice el artículo 306. La quinta parte de la Constitución Política del Estado se refiere a que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primicias frente a cualquier otra disposición normativa. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía. La primera es la Constitución, la segunda son las leyes y los tratados internacionales. La tercera, los decretos supremos y los decretos reglamentarios. La cuarta, las disposiciones departamentales, regionales y municipales. Y la quinta, las normas de carácter administrativo. Entre los principales artículos, puntos que se tocaron fue reconocimiento indígena. Según el artículo 6, nos indica que la huipala, la bandera tradicional de algunos pueblos andinos, es reconocida también como símbolo del Estado, de la Constitución Política del Estado. La reivindicación marítima. La Constitución plantea lo siguiente. Según el artículo 267 nos dice que el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo arrebatado por la República de Chile. La autonomía y organización territorial. La nueva autonomía implica además la elección directa de las autoridades y el derecho a administrar sus recursos naturales. En contraparte, la oposición ha señalado que estas reformas dividen al país en 36 territorios, junto con restarle a los departamentos sus competencias económicas. Derecho. La nueva Constitución reconoce en casi 100 artículos los derechos de los grupos sociales del país, incorporando un lenguaje de género que iguala en condiciones a bolivianas y bolivianos. En economía, nos dice que en el nuevo texto se establece un modelo económico, social y comunitario constituido por organizaciones estatales, privadas y sociales, cooperativas que garantizan la iniciativa privada y la libertad de empresa, y establece como uno de los roles de las organizaciones estatales administrar los recursos naturales y sus procesos asociados juntos con los servicios públicos que la Constitución establece como derechos. Entre otros puntos que se toca del Estado, nos dice que establece a Bolivia como un Estado plural y unitario. Según el artículo número 1, Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrado del país. Entre otros puntos que se toca son los recursos naturales. Los recursos naturales pasan por derecho constitucional a manos del Estado. Según el artículo 349, los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano
y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo. Entre otros puntos que se toca es la religión. A diferencia de la Constitución anterior, en la actual la religión católica pierde su carácter oficial. Se establece la libertad de religión y credo y la independencia del Estado de la religión. Entre otros puntos que se toca es el de la coca, un cambio importante en la nueva Constitución. Según el artículo 384, el Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, los recursos naturales renovables de la biodiversidad de Bolivia y como factor de cohesión social. Entre otros puntos que se tocó fueron el de las elecciones. Respecto a la reelección, la Constitución establece lo siguiente. Según el artículo 168, nos dice que el periodo de mandato de la presidencia o del presidente o del vicepresidenta del Estado es de 5 años y pueden ser reelectos o reelectas de manera continua por una sola vez. Muchas gracias.